Hermanos, el día de hoy, la enseñanza que quiero traerles es acerca de la última cena del Señor. Y la titulé Jesús, nuestra Pascua. Jesús, nuestra Pascua. Y continuamos con la última semana de Jesús antes de ir a la cruz. Vamos a hacer una pequeña oración antes de darle inicio a la enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias porque, Dios mío, cada uno de los que estamos aquí, Señor, queremos conocer tu santo nombre, queremos conocer cuál es tu voluntad, queremos conocer, Señor, tu propósito en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que el día de hoy tú nos recuerdes, Dios mío, quién eres tú en nuestras vidas, quién es Jesús en nuestras vidas, Señor. ¿Por qué Jesús es nuestra Pascua tan importante en nuestras vidas, mi Dios? Te pido, Señor, de que tú dirijas mi corazón, que yo no hable, Señor, nada que no tenga que ver con tu palabra. Que todo lo que yo hable sea dirigido por tu Espíritu Santo, Señor, y que ministre los corazones de cada uno de los que estamos aquí, mi Dios. Me incluyo, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Padre Santo. Te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Hermanos, solo como un recuerdo, esta semana ha sido muy importante para Jesús. Esta es la última semana de Jesús antes de ir a la cruz. Recuerden que Él les ha estado dando las últimas enseñanzas y la muerte de Cristo, hermanos, ha sido la meta principal desde que Cristo nació. La meta principal desde que Cristo nació ha sido morir. Esa fue la meta desde que Cristo vino. Recuerden que Juan el Bautista lo identificó y dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él lo está identificando como alguien que iba a morir. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces Jesucristo, simbólicamente, siendo ese Cordero de Dios, significa que iba a morir. Para eso eran los corderos. La muerte de Cristo es lo que hace la diferencia entre los salvados y los perdidos. Es lo que hace la gran diferencia. En la muerte de Cristo se ve la evidencia de que si hay algunos que son salvos o hay algunos que están perdidos. Es por eso que los evangelios le dedican tanto tiempo a esta última semana. Y como les dije, solamente para recordarles, Mateo le dedica un cuarto del evangelio. Un cuarto del evangelio. Del capítulo 21 al 28, lo único que habla es acerca de la Pascua y la muerte y resurrección de Jesucristo. Esos últimos capítulos hablan solamente dedicados a esa etapa de la vida de Jesús. Y es increíble porque es la parte en la que más énfasis hace. Marcos le dedica un tercio del evangelio, Lucas le dedica un quinto y Juan le dedica la mitad completa del evangelio. Toda la mitad del evangelio. Entre todos hacen un total de 89 capítulos entre los evangelios, de los cuales 30 capítulos se enfocan en estos últimos 7 días. Es decir, casi un 40% está dedicado a narrar con detalles, con lujos de detalles, la última semana de Jesús antes de ir a la cruz. Si recuerdan, ustedes se recuerdan, vimos que el domingo Él se queda en Betania, en casa de María, Marta y Lázaro. El lunes Él entra en Jerusalén, montado en un burrito. Recuerdan que le buscan el burrito y Él entra en Jerusalén y todos lo reconocen como el rey, Hosana, el rey que viene. El martes, recuerda que esa noche Él llega al templo, ve lo que hay en el templo y en su corazón dice que estaba pesado. El día siguiente, martes, Él purifica el templo, Él saca a los cambistas, Él saca a todas las personas que están ahí. El miércoles, Él les está enseñando en el templo y mientras Él está enseñando en el templo, los escribas y los fariseos vienen y le preguntan, ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? Martes, miércoles, Jesucristo está enseñando. El jueves, todavía en la mañana, Jesucristo está enseñando. Y el jueves comienza la celebración de la Pascua para algunos y para otros. Llegamos al día jueves. Vayan a Lucas, hermanos, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Y hice todo lo posible, hermanos, por juntar toda la enseñanza en una sola, pero sería mucho. Entonces voy a tener que dividirla en dos partes. Voy a hablar acerca de la última cena y la entrega de Jesús en Getsemaní, pero eso lo voy a tener que hablar la siguiente semana. Pero no quería que ustedes pidieran muchos detalles, así que vamos a perder muchos detalles, porque hay mucho en estos pasajes, pero ustedes, lo bueno de eso es que ustedes no se van a dar cuenta cuáles son esos detalles, porque yo no se los voy a decir. Entonces, los detalles que se van a perder, yo no los voy a decir, pero aún así, la enseñanza, hermano, es muy amena para poder entender esta última semana. Estoy saltando muchas cosas porque necesito realmente pasar a las siguientes enseñanzas que necesitamos aprender. Pero llegamos al jueves, capítulo 22, versículo 1 de Lucas. Llega el jueves y dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama
La Pascua. Ahora, los judíos tenían muchas fiestas que celebraban. Entre las fiestas judías estaban las fiestas de Pentecostés o las fiestas de las semanas, recordando la provisión de Dios en tiempos de cosecha. Estaba también la fiesta de los tabernáculos, recordando los 40 años en el desierto y que habitaron en tiendas temporalmente y que Dios los sustentó con maná y con agua en el desierto. Estaba también el día del Yom Kippur, o el día de la expiación, que se hacía una sola vez al año, donde el sumo sacerdote entraba con un cordero y hacía un sacrificio por todo el pueblo, por él mismo y por todo el pueblo. Es por eso que Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote. Es por eso que Jesucristo es el cumplimiento perfecto de la ley, porque Él, todo lo que estaba establecido en la ley, Cristo lo cumplió. Y Él se volvió cada uno de los requisitos de la ley. Ese era el día de la expiación. Luego estaba el día de la fiesta de Purim, que era acerca de la protección o recordando la protección de la matanza de los judíos exiliados en Persia durante el tiempo de la reina Esther. Ellos empezaron a celebrar el Purim. Luego estaba la fiesta de la dedicación o Hanukkah, que conmemoraba la victoria de Judas Macabeo sobre el sirio Antíoco Epifanes y la restauración de la adoración del templo en el año 164 a.C. Era conocido como la fiesta de las luces. Todavía la mayoría de los judíos celebran estas fiestas. Cada vez que nosotros vemos, tenía un cliente en el trabajo donde le hacía trabajitos y en Navidad me pidió que pusiera luces. Yo le dije, ¿ustedes celebran Navidad? Y dice, no, nosotros celebramos Hanukkah. Y yo le dije, ok. Pero lo que celebran ellos es las luces, celebrando de que Dios les trajo esa victoria durante ese tiempo. Era casi que una fiesta de una celebración más de su país, pero que no está incluida en las Escrituras. Pero aún así ellos la celebraban. Y luego está la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura. Y eran dos celebraciones que eventualmente se volvió casi una sola, prácticamente. Es identificada como una sola. Si leen el versículo 1, ahí en Lucas 22 dice, estaba cerca las fiestas de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Se llama la Pascua. Sin embargo, estas eran dos fiestas. Pero ya para el tiempo de Jesús la identificaban como una sola. Si decían la fiesta de la Pascua, identificaban que era la fiesta de los panes sin levadura. La Pascua se celebraba sacrificando a un cordero o un cabrito. Salud. Esto se hacía recordando lo que Dios hizo al proteger a los primogénitos del pueblo de Israel. Cuando estaban en Egipto con la sangre del cordero, ¿se acuerdan? Sacrificaban a los animales y luego la sangre del cordero la ponían encima del marco de la puerta para que cuando pase el ángel de la muerte no mate a ninguno de los primogénitos. Si van a Éxodo capítulo 12, Éxodo capítulo 12, solamente para recordarles o para que entiendan un poco acerca de lo que les estoy hablando. Éxodo capítulo 12, versículo 1. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Ahora, en el tiempo en que Jesús fue muerto, ese mismo tiempo, el 10 de Nisan, cayó lunes. Cayó lunes. Y ese fue el día que Jesucristo entró como celebrando de que Él era el rey. Y esto es una representación de que Él es el cordero que tenían que escoger el día 10. Exactamente, hermanos, Jesucristo no cometió ningún error en el reloj de Dios. Él lo tenía todo planificado perfectamente para cumplir con cada una de los requisitos de la ley. Y dice, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. De manera que ellos tenían que sacrificar el cordero, escoger el cordero, y cada familia tenía que comerse todo el cordero hasta el siguiente día. Y si no alcanzaba, porque dice que si eran muy pocos y no se llenaba muy rápido, entonces tenían que hacer una familia vecina para poder terminarse entre los dos de comer ese cordero. Pero el cordero tenía que ser terminado hasta el siguiente día. Entonces dice, versículo 5, el animal será sin defecto. Macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Las 2 tardes. Esto es importante saber porque las 2 tardes eran la forma en la que lo hacían los judíos. A esa hora, entre las 2 tardes, era que hacían el sacrificio de los
animales. Dice, y aquella misma noche comerán la carne asada al fuego. No se la comían cruda, obviamente. Y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y dice, y lo que quedara hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. De manera que no podía quedar nada de ese cordero. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Es por eso que la Pascua lo que significa es pasar por alto. En inglés por eso tiene más sentido, porque dice pass over. Es pasar de largo, prácticamente lo que significa la Pascua. Donde ellos pasaron de largo. Y dice versículo 14, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo los celebraréis. 7 días comeréis panes sin levaduras, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Así de serio era. No podían comer panes con levaduras por una semana entera. Y esa es la fiesta de los panes, la Pascua y los panes. Pero esa fiesta se celebraba el día siguiente de la Pascua, específicamente. Después que se comían la Pascua, celebraban la fiesta de los panes, es decir, el 15 de Nisan, se podría decir. Versículo 16, el primer día habrá santa convocación. Asimismo, en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis las fiestas de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes en la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. La levadura representaba el pecado de Egipto. Y es por eso que él le dice, no quiero que le echen ningún tipo de levadura. La levadura lo que hacía era elevar el pan, de manera que el pan estuviera más grande, más esponjoso. Pero le dice, ustedes no van a tener ni tan siquiera tiempo de poner levadura al pan. Y esa levadura lo que representa es la maldad de Egipto. Ustedes no pueden añadir ningún tipo de levadura porque es como añadir sus dioses en representación. Entonces, era la Pascua y Cristo quería celebrar la Pascua con los discípulos. Vuelvan a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Esta Pascua, que es muy importante para los judíos, Jesucristo es muy importante para él celebrarla también. Dice el versículo 2. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque tenían al pueblo. Los dirigentes judíos, Satanás, Judas, estaban buscando cómo acabar con Jesús. Los dirigentes judíos, Satanás y Judas estaban buscando cómo acabar con Jesús. Judas, hermanos, decide traicionar a Jesús en la noche. El momento que Judas decide traicionar a Jesús fue mucho antes de lo que hizo esa noche. Él lo había decidido días antes. Judas siguió a Jesús por sus milagros. Judas siguió a Jesús porque las multitudes seguían a Jesús. Judas siguió a Jesús porque él hablaba de su reino. Entonces Judas, siendo parte de los discípulos o de los apóstoles, como Jesús le puso, quiere decir que él iba a ser parte de los que están importantes en el reino. Entonces Judas empezó a seguir a Jesús por conveniencia. Nunca amó a Jesús. Nunca quiso verdaderamente de Jesús. Espiritualmente nunca le entregó su corazón a Jesús. Además, Cristo lo puso como apóstol y le dio autoridad para echar fuera demonios y para hacer milagros, y toda la misma autoridad que le había dado a Pedro, a Pablo, a Santiago y a todos los demás apóstoles, Judas la tenía igualito. Igualito. Hasta ese momento Judas tiene la misma autoridad que tenían los apóstoles. Pero Judas nunca realmente amó a Jesús.
nunca realmente le fue fiel a Jesús. En su corazón, él no servía a Jesús. Pero cuando Jesús empezó a decir que le era necesario morir, eso fue lo que empezó a desanimar a Judas. Judas creía que él iba a derrocar Roma. Judas creía que Jesús iba a reinar y él iba a ser parte de ese reino. Pero cuando Jesús empezó a hablar acerca de estas cosas, esto fue lo que realmente rebosó la copa de Judas. Judas dijo: hasta aquí. ¿Vas a morir? Yo te entrego entonces. Pocos días antes de la Pascua, ellos tuvieron una cena en Betania, donde estaba María, la hermana de Lázaro, que le ungieron los pies con perfume. Y yo quiero que pasen conmigo a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Miren lo que dice el versículo 1. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, que había estado muerto, y a quien había resucitado a los muertos. Ahora entiendan esto. Esta María, o esta escena, no es la misma en la que más adelante Jesús, 2 días antes de la Pascua, también le ungen a Jesús con un perfume carísimo. Es decir, de manera que a Jesús lo ungieron 2 veces, representando su muerte. Y en las 2 veces Judas se enoja porque el gasto del perfume era muy caro. Y miren lo que dice el versículo 2. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Buenos días, buenas noches, Leonardo. Él es Leonardo porque estábamos orando, hermanos. Dice versículo 3, María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Dice el versículo 4, y dijo uno de sus discípulos, miren quién fue: Judas Iscariotes, hijo de Simón, el que la había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dados a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara a los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Ahora, hermanos, esto era un perfume carísimo. Imagínense, un denario era el salario de un obrero al día. 300 denarios era el salario de un año. Así de caro era este perfume. Imagínense cuánto hace un obrero hoy día. Imagínense el salario de una persona que trabaja arduamente, pero no tiene el salario más alto, pero tiene un salario menos, 15, 16, 17 dólares al año. ¿Eso serían cuánto? ¿35,000 dólares? Imagínense, un perfume de 35,000 dólares. Y Judas dice: esto lo podíamos haber usado para darlo a los pobres. Pero era mentira, él quería ese dinero para él. Esto, hermanos, cuando Jesús le dijo: a los pobres siempre los van a tener, Judas, pero a mí no siempre me tendréis. Y esto está hablando ella de mi sepultura. Está diciendo: yo voy a morir. Yo voy a morir. Esto fue lo que le puso la tapa al pomo. Y en Mateo 26, del 8 al 9, no lo tienen que buscar, simplemente lo pueden apuntar. Dice que también influenció a los otros discípulos. Que de manera que todos los discípulos dijeron lo mismo. Así de influencia tenía Judas sobre los demás discípulos, sobre los demás apóstoles. Pero como esto le puso la tapa al pomo, vayan a Mateo 26, 15. Mateo 26, 15. Dice: y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. A partir de ese momento, Mateo dice, cuando Jesús le dijo: esto ella lo ha hecho como una representación de un ungimiento para mi sepultura, dice en el versículo 16, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Él quería entregar a Jesús. Él quería buscar la forma de cómo entregar a Jesús. Dice el versículo 15, a los que estaba ahí les dijo: ¿qué me queréis dar?
y yo os lo entregaré. Vamos a leer desde el 14. Dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariotes, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Esto sucedió específicamente después de que ungen a Jesús y se vende el perfume gasta el perfume que tiene un precio de 300 denarios. Un perfume carísimo. Judas lo que está queriendo decir es, bueno, ¿no me quieren dar el dinero por el perfume? Pues entonces voy a vender a Jesús. Y por un dinero que era 30 monedas de plata, hermanos, no era nada prácticamente. ¿Qué me queréis dar por Jesús? ¿Qué me queréis dar por este hombre? Yo lo entrego. ¿Cuánto me queréis dar? Yo lo voy a dar. De manera que cuando él vio que Jesús empezó a decir cosas que ya no le convenía, dijo, yo lo voy a entregar. Yo mismo lo voy a entregar. Jesús, hermanos, sabía que Judas le entregaría. Él lo sabía desde el principio. En Juan 6:71 dice que él sabía que lo iban a entregar. Da un detalle que dice que a Jesucristo lo iba a entregar Judas. Pero Jesús estaba siempre en control de todo. Satanás cree que está en control. Judas cree que está en control. Los maestros creen que están en control. Los fariseos creen que están en control. Pero el que está en control de toda la historia siempre es Jesús. Jesús es el que tenía todo organizado. Él no permitió que Judas supiera, hermanos, dónde era que iban a tener la Pascua. Por una razón muy importante. Porque si Judas llega a saber dónde era que iban a tener la Pascua, Judas traía a las personas en el momento en el que estaban celebrando la Pascua. Y Jesucristo quería establecer el nuevo pacto con los discípulos, de manera que él no iba a permitir que Judas estorbara eso. Él no lo iba a permitir. Entonces, él no podía saber dónde era que iban a comer. Lean el versículo 2, ahí en Lucas 22. Lucas capítulo 22, versículo 2. Dice, los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y Juan da una descripción un poco más detallada. Ustedes saben que cada uno de los evangelios da detalles de acuerdo a la perspectiva en que los vio. De acuerdo a que el Espíritu Santo los dirige, así ellos lo describen. En el capítulo 11, versículos 47, mire cómo es que los principales sacerdotes escogen matar a Jesús. Dice en el versículo 47, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Es decir, él ha hecho muchísimas señales que es indudable que lo que él ha hecho lo podamos rebatir. Es imposible que lo podamos rebatir. Dice el versículo 48, si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, el sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua. ¿Para qué? Para purificarse conforme al rito de la ley. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. De manera que Jesús no le dijo a Judas dónde era que iba a celebrar la Pascua, porque si Judas sabía, Judas iba a traer a los principales sacerdotes para entregar a Jesús en ese lugar. Fue Judas quien sabía lo que tenía planeado. Judas tenía todo planificado para entregar a Jesús. Como Jesús no me deja conseguir dinero, entonces lo voy a entregar por un dinerito. Lo voy a entregar por un dinerito. Esa era la forma en la que pensaba Judas. Ahora, si leen en el versículo 3 del capítulo 22 de Lucas, dice, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Hermanos, esto es triste. Este comentario es triste. Cada vez que dice uno del número de los 12, es un comentario como decir, es increíble pensar que el que lo entregó era uno de los 12.
Mateo también lo repite, en Mateo 26, 14 y 47 dice, uno de los 12. Era como queriendo decir, es increíble de que uno de los 12 lo entregó. Uno de los que caminó con Jesús, uno de los que estaba siempre al lado de Jesús, uno de los que durmió con Jesús, uno que oraba con Jesús, Jesús les enseñó a orar, Jesús le dio autoridad, era uno de los 12, no era fuera del círculo, era de dentro del círculo el que lo entregó, era uno de los 12. Entonces, él buscaba cómo entregar a Jesús y Jesús lo sabía. Miren lo que dice el versículo 4. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Es increíble porque se comprometió. Él no estaba comprometido con Jesús. Él estaba comprometido en rechazar o entregar a Jesús. ¿Cuántos de ustedes están comprometidos con Jesús, hermanos? ¿Cuántos de ustedes están comprometidos en negar a Jesús? Cada vez que buscamos la forma de agradar al mundo y no a Dios, esto es lo que estaba haciendo Judas. No estamos comprometidos con Jesús. Y nosotros debemos de comprometernos con Jesús todos los días. Esto es cargar nuestra cruz todos los días. Pelear contra el pecado todos los días. Judas no pudo hacer eso. Porque Judas no estaba poseído por el Espíritu Santo. Judas estaba poseído por Satanás. Dice que Satanás entró en él. Entró en él. Judas había rechazado tanto a Jesús que al final le abrió la puerta a Satanás. Y eso es lo que pasa con todo aquel que rechaza a Jesús. Eso es lo que pasa específicamente con todos aquellos que rechazan a Jesús. Jesús ahora va a instituir la mesa del Señor, el nuevo pacto. Lean el versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, id, preparando la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento, un aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Dice, preparad este lugar allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Ahora es interesante, hermanos, porque este lugar es el aposento alto. Si ustedes leen Juan del 13 al 17, ustedes van a ver toda la conversación que Jesús tuvo en ese lugar. Jesucristo estuvo con ellos estableciendo la Pascua, pero Jesucristo estuvo hablando con ellos de la promesa del Espíritu Santo en ese lugar. Jesucristo les está prometiendo a ellos, yo me voy, pero los voy a enviar a otro. Yo me voy, pero va a venir el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes saben quién es. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y Él les está diciendo a ellos en esta conversación acerca de los planes que Él tiene acerca del reino. Por eso era que era muy importante para Jesucristo celebrar la Pascua con ellos. Era la última Pascua de Jesús con los discípulos. Era Jesús poniendo el final a la Pascua judía. Ahora Él iba a ser la nueva Pascua. Este hombre que prestó el lugar era un discípulo de Jesús. Porque cuando enseguida escuchó que Él iba a celebrar la Pascua, le cedió el lugar. Y es increíble porque Él se añade al grupo de personas que no da el nombre. De manera que hubieron hombres y mujeres de Dios que no se conoce su nombre. Este es uno de ellos que cedió su casa, cedió su lugar. Y si ustedes se acuerdan, el aposento alto, luego habían 120 personas. Era un lugar grande. Si ustedes leen en Hechos, más adelante, el capítulo 2 dice que habían 120 personas en ese lugar. Aquí somos como 15 personas y estamos ya con calor. Imagínate 120, hermanos. Y en ese lugar habían 13 personas. Jesús y los 12 apóstoles. Eran 13 en total. Porque Judas, aunque él no sabía dónde era que iban a llegar, al final llegó. Él llegó. Pero si ustedes leen, el versículo 8 dice, y Jesús envió a Pedro y a Juan. Él no envió a nadie más. A los únicos que él envió fue a Pedro y a Juan. Porque él no quería que Judas supiera. Ni Judas ni ninguno del resto, por si acaso, le decían a Judas. Entonces, estos dos son los únicos que saben dónde era que iban a celebrar la Pascua. Y una vez que llegan ahí, establecen el lugar donde van a comer la Pascua. Y un hombre, hermanos, dice que era un hombre con un cántaro. De la manera en la que lo iban a identificar, era un hombre con un cántaro. ¿Era eso común? No. Los hombres, hermanos, no eran los que cargaban el agua.
Me acuerdo que en Cuba tenía que cargarle el agua a mi mamá para llenar los tanques. Pero aquí, hermanos, no son los hombres los que cargan los aguas. No era nada común ver un hombre cargando un cántaro con agua. Eran las mujeres las que iban al pozo y sacaban agua. ¿Ustedes se acuerdan la mujer que tenía como 4 maridos? Ella estaba en el pozo sacando agua porque no era común que los hombres eran los que sacaban el agua. Eran las mujeres. De manera que ellos pudieron identificar al hombre porque era el único en toda la ciudad que estaba cargando un cántaro. Jesús no le da muchos detalles, pero le dice, este es el detalle. Lo van a conocer porque lleva un cántaro. Eso no es común. Entonces Jesús les da el detalle, ellos lo encuentran y preparan el lugar. Una vez que preparan el lugar, dice el versículo 14, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca? Jesucristo anhelaba celebrar la Pascua con los discípulos. Él sabía que era su última hora. Él sabía que era su último momento. Él sabía que era el último tiempo que tenía para poder establecer el nuevo pacto con sus discípulos. Ahora, mientras ellos están haciendo esta celebración, lean el versículo 16. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Ahora, mientras Jesús está haciendo esta celebración, Jesús anuncia que uno lo va a entregar. Lean el versículo 21, dice, mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que iba a hacer esto. Pero Mateo, hermanos, da un detalle un poco más, de detalle. No tienen que buscarlo, yo lo puedo leer, pero lo pueden anotar. Mateo 26, del 20 al 25. Él dice esto. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Y a la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, miren qué hipócrita, el que le entregaba dijo, ¿soy yo, maestro? Él dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Ahora, hermanos, esta escena no es rara. ¿Por qué no es rara? Porque Jesús le dice a ellos lo que va a hacer y todos ellos empezaron a preguntar, ¿seré yo, Señor? De manera que cuando Judas preguntó, ¿soy yo, Señor? No era raro. De hecho, Judas fue el último que preguntó, ¿soy yo, Señor? De manera que él me imagino que cuando escuchó a Jesús hablando, se puso a pensar. Y luego, como todo el mundo dijo, ¿soy yo, Señor? Él dijo, déjame yo también preguntar, para que no se sientan raro esto, porque será obvio. ¿Soy yo también, Señor? Y él le dijo a Judas, tú lo has dicho. Es increíble porque ninguno se dio cuenta. Ninguno se dio cuenta, hermanos. Pero sin embargo, hay uno que sí sabía. Hay uno que sí sabía. No era Jesús solamente. Había uno que sí sabía. Vayan a Juan. Voy a darles un detalle interesante. Juan capítulo 13. Había uno de ellos que sí sabía. Juan capítulo 13. Dice en el versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, dice, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. Judas no le importó nada de eso. Él los amó hasta el fin. Y dice el versículo 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Lean ahora el versículo 21. Dice, habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. ¿Sabe quién era ese discípulo? Juan. Juan se describe a sí mismo como el discípulo amado. Y miren lo que dice. Versículo 24. A este pues hizo seña Simón Pedro para que preguntase quién era el que le iba a entregar. De quién él hablaba. De manera que Pedro le dijo, hey, pregúntale quién es. Como era muy cercano a Jesús, le dice, pregúntale. Y miren lo que dice. Él entonces, versículo 25, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es?
Y Jesús le responde a él: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Juan sabía quién era el que iba a entregar a Jesús. Porque Juan le pregunta, y específicamente preguntándole, él le da el pan a Jesús. Luego dice, 27, después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaba a la mesa entendió por qué le dijo esto. Ninguno de los que estaban a la mesa, excepto el que está narrando, Juan. Juan sí sabía quién era el que le iba a entregar. Pero Juan no le dijo a Pedro, porque Pedro me imagino que hubiera cortado la cabeza a Judas en ese momento. Pero en ese momento, hermanos, había uno de ellos que sabía. Entonces, si ustedes se acuerdan, Judas personalmente en ese momento le preguntó: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? Pues eso es obvio. Es obvio que eres tú, Judas. Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y Satanás entró específicamente en él. Mientras todos ellos estaban tristes, porque hay uno que es traidor, porque dice el pasaje que estaban tristes, Jesús prosigue a establecer la nueva Pascua, o la mesa del Señor. Vuelvan a Lucas 22, dice el versículo 19. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: de cierto os digo, perdón, me quedé en Mateo, discúlpenme. Lucas 22, dice en el versículo 19. Dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Ahora, hermanos, es decir que esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, o como dice Mateo, que por vosotros es partido, no significa que su cuerpo fue roto, ni que sus huesos fueron rotos. Él está partiendo el pan en representación de lo que él va a hacer por todos. No está diciendo que su cuerpo va a ser roto, porque la profecía dice que ninguno de sus huesos podía ser quebrado. Entonces, él no está diciendo de que romper el pan es decir, estamos rompiendo mis huesos. Él no está diciendo eso, sino que está diciendo: este es mi cuerpo que es dado a todos vosotros, simbólicamente. Tampoco es como dicen los católicos, que es la subtransacción de Jesús, de que cuando parten el pan, literalmente Jesús desciende y el pan se vuelve el cuerpo de Cristo y la sangre se convierte en la sangre literal de Cristo. Eso es una mentira, hermano. Eso es simbólico. Es simbólico. Esto es una memoria, esto es un recuerdo de lo que Jesús, de lo que nosotros debemos hacer. Pero Jesús no es que desciende y se convierte en el pan. Él no se convierte en el pan. Él está entre nosotros, Él está con nosotros, y esto lo hacemos en memoria, en recuerdo de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Dice el versículo 20, de igual manera, después que hubo cenado, cenaron, hermano. De manera que se comieron todo el cordero. Ellos cenaron. Después que comieron el cordero, tomó la copa. Esta era posiblemente ya la tercera copa, porque habían varias copas. Dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Que por vosotros se derrama. Ahora, los judíos, cuando comían la mesa de la Pascua, los judíos acostumbraban a poner unos tazones con salsa de frutos secos, de especias y vinagre. Y era una forma que lo hacían para mojar el pan. Y ellos mojaban el pan sin levadura mientras comían el cordero. El traidor mojaría el pan con Jesús, como él dijo: el que moja el pan conmigo. Ellos estaban mojando el pan con esa salsa. El que moja el pan conmigo, ese es el que me va a entregar. De manera que parece que el traidor estaba cerca de Jesús y no lejos. Porque iba a comer específicamente de la misma salsa. Dice que en la mesa se ponían diferentes salsas, de acuerdo a la costumbre judía, para que comieran todos. Y no tener que estarse pasando la salsa así, sino que ponían la salsa. Pero al parecer Judas estaba al lado de Jesús. Por eso es que Jesús tuvo acceso a poder dárselo en la mano. Estaba cerca. No como lo pintan en la foto, que sale Jesús y los apóstoles y Judas está hasta allá, casi en la puerta. No, él está cerca de Jesús. Él está cerca de Jesús. Y cuando los judíos celebraban la Pascua, ellos seguían como una especie de palabras, como un ritual, como una forma de ritual. Se colocaban en la mesa 4 copas de vino, como les dije. Debía tomarse durante la cena en momentos específicos. Todos se pasaban la copa, que estaba diluida con agua doblemente, para que no se pudieran emborrachar, porque tenían que tomar el vino varias veces. Mientras hacía esto, el padre de familia bendecía los elementos, es decir, bendecía el pan, la hierba, el vino y el cordero que estaba sacrificado. Y explicaba el simbolismo de cada una de esas cosas.
El Padre levantaba el pan y decía, este es el pan de nuestra aflicción, el cual nuestros padres comieron en el desierto. Y era una forma de ritual que los judíos habían hecho para poder enseñarle a los de su casa qué era lo que representaba la Pascua. Ahora, y así sucesivamente. Hermanos, imagínense la reacción de los discípulos, porque Jesús no está diciendo ninguna de estas cosas. Jesús les está cambiando el ritual. Jesús les está diciendo, este pan es mi cuerpo y esta copa es mi sangre que por vosotros es derramada. Imagino a ellos mirándose unos al otro y ¿de qué está hablando? ¿Cómo que es su cuerpo y su sangre? Y Jesucristo está estableciendo el nuevo pacto en una sociedad estrictamente marcada por sus tradiciones y cambia por completo el significado de los elementos. Por completo. Porque eso no es lo que estaba en el antiguo pacto. Escuchen las palabras de Jesús. Dice en el versículo 19. Tomó el pan y le dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Ya no es el cordero que están acostumbrados a sacrificar. Ahora van a hacer esto en memoria de mí. Y dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta es la copa, el nuevo pacto en mi sangre. El nuevo pacto. Ahora hay un nuevo pacto. El Señor hizo muchos pactos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Muchísimos. Hubo un pacto que hizo con Adán, hubo un pacto que hizo con Noé, hubo un pacto que hizo con Abraham, luego hubo un pacto que hizo con David. Pero también hizo un pacto con Salomón y luego también hizo un segundo pacto. Y ese segundo pacto que representaba a todo el pueblo de Israel, ahora nos incluye a todos nosotros. Ese es el nuevo pacto. En el nuevo pacto, la sangre ya no es de los corderos. En el nuevo pacto, la sangre es del cordero. Y ese cordero es el único que quita el pecado. En Mateo 26:30 dice que mientras estaban comiendo esto, dice que cantaron un himno. Y posiblemente el himno que cantaron era los Salmos 113 y 114 y completamente hasta el 118. Era la costumbre cantar un himno mientras celebraban la Pascua. Eso está en Mateo 26:30, dice que cantaron el himno. Cantaban un himno recordando lo que el Señor estaba haciendo en sus vidas. Pero Jesucristo les dice, este es el nuevo pacto. Con sangre. Casi todo, hermanos, lo que se hacía en el antiguo pacto era con sangre. Casi todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento era con sangre y sin sangre no había remisión de pecados. Escuchen lo que dice, no lo busquen, escuchen lo que dice en Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. De manera que en el antiguo pacto había sangre. Y esa sangre también era rociada sobre las personas que se hacía el pacto. Jesucristo es ahora ese cordero que fue sacrificado por nuestros pecados y Él derramó su propia sangre. Jesús es nuestro nuevo pacto. Jesús estableció la nueva cena de la Pascua. Ahora Él la llama la mesa del Señor o la Santa Cena. Hermanos, yo no puedo esperar a que empecemos en el edificio para poder celebrar la Santa Cena. Yo quería hacer la Santa Cena y a mí me aconsejaron que no lo hiciera hasta que les enseñara bien lo que representa la Santa Cena. La Santa Cena es algo serio. La Santa Cena representa el memorial de lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y se debe tomar solemnemente. Jesús le puso punto final al antiguo pacto. ¿Por qué? Porque dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. Nuevo pacto. Ahora hay un pacto que es nuevo. Ahora hay un pacto que es diferente. Este es el final de toda la ley ceremonial. Toda la ley alimenticia. Todas las leyes del sábado. Ya no hay más día de reposo. ¿Por qué? Porque nuestro reposo es Cristo. Jesús es nuestro reposo. Era símbolo. El día de reposo era símbolo. Después de esto, ellos empiezan a reunir cada primer día de la semana, que era el día de la resurrección. El día en que Jesús resucita fue el primer día de la semana. Este es el fin de toda la ley ceremonial. Era el fin de todos los rituales, de las ceremonias sociales que separaban a los judíos de los gentiles. Todo se acabó. La ley moral no cambió.
La ley moral sigue vigente porque Dios no ha cambiado. Ya no hay sacrificios, ya no hay altares, ya no hay sacerdotes, ya no hay sumos sacerdotes, ya no hay lugar santo, ya no hay lugar santísimo, ya no hay templo, ya no hay sacerdocio levítico. Es el final del lugar para toda la ceremonia de la ley. Como dijimos, el fin o el cumplimiento de la ley fue Cristo. Todo eso era simbólico. Todo eso era simbólico y apuntaba a Cristo. Los reyes del antiguo pacto apuntaban a Cristo porque no había rey perfecto, pero Cristo es el rey perfecto. Los sumos sacerdotes apuntaban a Cristo porque ellos tenían que ofrecer sangre de animales ajenos. Cristo ofreció su propia sangre, de manera que Él es el sumo sacerdote. Todo eso era simbólico, o quien, como dice Colosenses, era sombra, pero el cuerpo es Cristo. Vayan a Colosenses capítulo 2, versículo 9. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Dice en Colosenses 2. Colosenses 2, 9. Y disculpen que me extienda un poquito ahora. Dice, versículo 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuiste circuncidados. Ninguno de nosotros estamos circuncidados, pero dice, fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. De manera que la circuncisión de Cristo es nuestra circuncisión. Versículo 12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros estando muertos en pecado, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos, no algunos, sino todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y el cuerpo ya fue sacrificado. Este es mi cuerpo, dice Cristo, que por vosotros es partido, que por vosotros es sacrificado. Se acabaron las ceremonias, se acabaron los rituales, se acabaron los sacerdotes, se acabaron los sacrificios, se acabaron los altares, se acabaron los templos. Ya no hay ninguna ceremonia, porque todas las ceremonias se acabaron. Cualquier otra Pascua que trate de imitar la misma Pascua que celebraba Jesús es una Pascua falsa, porque la nueva Pascua es Cristo. Cristo es nuestra nueva Pascua. Todo se acabó. Todo eso era sombra, dice Colosenses, era sombra de lo que había de venir. Jesús muere, Jesús resucita y se empieza a reunir toda la iglesia recordando su resurrección. Haréis esto en memoria de mí. En memoria de mí. Ahora nosotros somos el real sacerdocio. Todos los que creemos por la fe en Jesús somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Nosotros, hermanos, vamos a volver a celebrar el reposo, dice Apocalipsis. Vamos a volver a celebrar ese reposo. Pero dice que ahora nuestro reposo es Cristo. Es Cristo. Fue lo que leímos al principio. Ese gran reposo es Cristo. Nuestra Pascua es Cristo. Nuestro templo es Cristo. Y nosotros somos el templo. Ahora nos dio su Espíritu Santo, nos dio un sacerdocio que no es levítico, pero ahora es un sacerdocio santo. De manera que nosotros representamos ese sacerdocio levítico del Antiguo Testamento. Pero esa Pascua la vamos a volver a celebrar. La vamos a celebrar juntamente con Jesús. Vuelvan a Lucas 22. Miren lo que dice el versículo 18. Dice, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y luego dice en el versículo 16, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Nuevamente vamos a comer de esa Pascua con Jesús. Miren lo que dice el versículo... me estoy adelantando un poco. Ya voy a terminar. Hermanos, mientras ellos están celebrando la última Pascua y Jesucristo está estableciendo el nuevo pacto, Él establece el nuevo pacto y mientras Jesús está hablando de lo más importante, ellos empiezan ahora a debatir entre ellos quién sería el mejor.
Jesucristo está haciendo la solemnidad de la Pascua. Jesucristo está estableciendo el nuevo pacto. Y miren lo que dice el versículo 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Miren la seriedad. Jesucristo está hablando de su muerte. Jesucristo está hablando de que Él está estableciendo el nuevo pacto. Y se ponen a discutir entre ellos. A ver quién de nosotros va a ser el mayor en el reino. Es increíble. Los discípulos así de ciegos estaban. Buscando en competencia a ver quién era el mayor. Pedro, ¿eres tú? No. Soy yo, Juan. No, Juan, soy yo. Pedro, soy yo. Soy yo, Pedro, el que va a hacer esto. Va a ser el mayor entre todos. Y Jesús les dice, versículo 25, pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Y los que sobre ellas tienen autoridad, estoy en el versículo 25, son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino será el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y se acuerdan que Él, para ponerles un ejemplo, en Juan, Él dice que se quitó la toalla que tenía y empezó a lavar los pies a sus discípulos, que da más detalles. Dice, versículo 28, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Entonces Jesucristo va a volver y va a volver a celebrar la Pascua con sus discípulos y junto con todos nosotros. Nos vamos a sentar a comer junto con el Señor y a beber vino, dice la Escritura. ¿Estás igual tú que los discípulos? ¿Estás tú buscando a ver quién de nosotros es el mayor? ¿A ver quién busca mayor recompensa? Quiero terminar haciéndoles esta pregunta. ¿Es Cristo tu Pascua? ¿Es Cristo tu Cordero? ¿Es Cristo ese que murió por tus pecados? Porque dice las Escrituras que Él estableció el nuevo pacto. Ya no podemos celebrar la Pascua como la antigua, ahora celebramos la mesa del Señor. ¿Es Cristo tu Pascua? Miren lo que dice 1 Corintios 5, no lo tienen que leer ustedes, yo se lo voy a citar solamente. 1 Corintios 5, del 7 al 8. Dice el versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Si tuviéramos que celebrar la Pascua como en el antiguo pacto, tuviéramos que volver a sacrificar animales. Tuviéramos que volver a hacer todo el ritual de la ley. Tuviéramos que volver a hacer lo mismo. ¿Es Cristo tu Pascua? ¿Es Cristo ese hombre que murió por tus pecados, que se entregó por ti? ¿Es Cristo ese nuevo sumo sacerdote? Si Cristo no es tu Pascua, entonces todavía estás muerto en tus pecados. Todavía estás muerto en tus pecados. Voy a citar otro pasaje. Está en Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, versículo 22. Ya se me fue el tiempo, pero realmente necesito hacer este énfasis. Dice en el versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Es decir, morían y tenían que continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por nosotros. De manera que Jesús vive siempre intercediendo por nosotros. Ya no hace falta ningún sacerdote, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Capítulo 8, versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán pueblo,
y a mi pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solamente el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo por los pecados e ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practique ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de las carnes impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumos sacerdotes de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si las sangres de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de vuestras muertas, de conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, como la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y sopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha anunciado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejor sacrificio que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. Es decir, Cristo entró directamente al cielo, no al lugar santísimo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera, hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Jesucristo quitó del medio el pecado. Jesucristo es nuestra Pascua. Yo te voy a preguntar, ¿es Cristo tu Pascua? ¿Es Cristo el que murió por tus pecados? ¿Es Cristo el verdadero Cordero que dice Juan el Bautista, aquí el Cordero de Dios que quita, lo elimina por completo el pecado del mundo? ¿Es Cristo ese Cordero para ti? Él es nuestro sumo sacerdote. Él es el sacrificio perfecto. Él es nuestro reposo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y no hay otro. No hay otro. Si hay otro, es falso. Dicen en Cuba, tumba lo que es de cartón. Entonces, ¿es Cristo tu verdadera Pascua? ¿Es Cristo verdaderamente el último sacrificio en tu vida? Dice, por tanto, Hebreos 4:14, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Escucha bien, tenemos un sumo sacerdote no que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si es Jesucristo, ese gran sumo sacerdote, y es el Cordero de Dios, entonces dice, acércate confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro. Amén. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos, porque Él es nuestro gran sumo sacerdote y el Cordero y nuestro gran reposo. La semana que viene vamos a estar Jesús, nuestra Pascua. La semana que viene vamos a ver Jesús en Getsemaní. Padre que estás en el cielo, gracias por enviar a tu Hijo, Señor. Gracias por el nuevo pacto. Gracias, Dios mío, porque tú sabes, Dios mío, que nosotros somos débiles y que no somos lo suficientemente poderosos, Señor, para poder vencer nuestros propios pecados. Te pedimos, Señor, de que tú perdones nuestras faltas. Te pedimos, Señor, de que tú nos limpies, Señor, de todo lo que en nuestra vida no te agrada. Ayúdanos, Señor, a poder obedecerte. Ayúdanos, Padre Santo, a poder confiar en esta nueva Pascua. Padre Santo, en ese nuevo pacto que tú has establecido sobre nuestras vidas. Te pedimos, Señor, de que tú nos limpies de todas nuestras maldades. Te pedimos, Dios mío, de que tú nos ayudes a enfocarnos en ti. Hermano que estás aquí, si hay pecados en tu vida que necesitas entregarle al Señor, entrégaselos el día de hoy. Pídele perdón por tus maldades. Arrepiéntete de tus pecados. Porque ese cordero va a venir. Pero ya no vamos a ver como cordero, vamos a ver como un león. Un león rugiente. Un león que es el león de la tribu de Judá. Ese es nuestro león que nos defiende, pero a la misma vez devora a todo aquel que rechaza al cordero. Padre, te pedimos perdón por nuestros pecados y por todo lo que hay en nuestras vidas que no te agrada. Ayúdanos, Señor, a poder deshacernos de la levadura. Esa levadura, Señor, que todos los días se quiere acercar a nuestras vidas. Ayúdanos a limpiarnos, Señor, a través de la sangre de ese Cordero perfecto. En el nombre de Cristo Jesús, yo oro por todos los hermanos que están aquí, para que tú les des la fuerza, Señor, para poder obedecerte. En el nombre de Jesús.